Hola a todos, soy Robin. Imaginen por un momento que estamos en marzo del año 2002. El aire se siente diferente, ¿verdad? No hay redes sociales, los teléfonos aún tienen teclas y, en la televisión, un joven con un peinado imposible está a punto de invocar a una criatura legendaria. Ustedes están en su tienda local, con unos ahorros en el bolsillo, y frente a ustedes hay una caja azul brillante. Es el Legend of Blue Eyes White Dragon. No lo saben aún, pero esa caja vale hoy más que un coche de lujo. Es una locura pensar en eso ahora, ¿no? Hoy quiero llevarlos en un viaje al origen de una obsesión global. Vamos a hablar del set que lo inició todo, el primer booster box de la historia del Yu-Gi-Oh! Trading Card Game fuera de Asia. Fue el momento en que el mundo cambió para muchos de nosotros. Literalmente, todo comenzó oficialmente el 8 de marzo de 2002. Konami y Upper Deck Entertainment lanzaron simultáneamente en Norteamérica y Europa este primer set. Pero, ¿saben qué es lo más curioso de todo esto? Que llegamos bastante tarde a la fiesta en comparación con otros países. Para cuando el resto del mundo vio estas cartas por primera vez, el juego ya era un gigante absoluto en Japón. Ya se habían vendido más de 3.500 millones de cartas solo allá. Imaginen la presión de lanzar eso en Occidente, sabiendo que era un éxito garantizado. La estructura de estas cajas originales era un sueño para cualquier coleccionista de la época. Cada una venía con 24 sobres, y cada sobre contenía 9 cartas. En total, el set completo tenía 126 cartas distintas. Parece poco comparado con los sets masivos de hoy, ¿cierto? Pero conseguir la colección completa era una verdadera odisea, créanme. Tenías 82 comunes, 22 raras, 10 súper raras, 10 ultra raras. Y aquí viene lo increíble. Solo 2 cartas secretas. Solo 2 en todo el set. Las probabilidades de abrir una estaban muy en tu contra. Robin, te preguntarás, ¿qué cartas eran esas que nos quitaban el sueño en aquel entonces? Bueno, este set introdujo los pilares absolutos del juego. El Mago Oscuro, las 5 piezas de Exodia el Prohibido, cartas que definieron nuestra infancia y las reglas que inventábamos en los recreos. También estaban los hechizos que hoy llamamos staples, o básicos fundamentales, Raigeki, Agujero Negro, Renace el Monstruo, y por supuesto la legendaria Olla de la Codicia. Eran cartas tan poderosas que Konami tuvo que prohibirlas eventualmente para que el juego no fuera un caos total. Pero aquí es donde la historia se pone irónica, y es algo que siempre me hace reír cuando reviso mi viejo álbum de cartas. Las 2 cartas más raras, las Secret Rares de Lob, eran Gaia el Campeón Dragón y el Dragón de 3 Cuernos. ¿Y saben qué? Casi nadie las usaba. Eran cartas de nivel altísimo, pero competitivamente eran, digamos que bastante mediocres. Imaginen la escena. Gastas todos tus ahorros, abres el sobre más raro de la caja, ves el brillo plateado de una Secret Rare y es un monstruo de fusión que no puedes invocar fácilmente. Era la rareza más alta combinada con la utilidad más baja en el campo de batalla. Un golpe de realidad para muchos niños que esperaban algo más destructivo. Pero no todo era sobre el juego en sí. También había un trasfondo cultural y legal muy interesante detrás. En aquel entonces, el TCG era comercializado principalmente para un público infantil, y eso significaba que la censura estaba a la orden del día. Konami tenía que ser extremadamente cuidadosa con las referencias religiosas o violentas en las ilustraciones y nombres de las cartas originales. Por ejemplo, ¿conocen la carta Trial of Hell? Bueno, si tienen una de las reimpresiones en sus manos, verán que se llama Trial of Nightmare. Cambiaron el infierno por pesadilla para evitar problemas con los padres más conservadores de la época. Todo un clásico de la censura. Y no se detuvieron ahí. Para nada. Cartas como Enchanting Mermaid, Succubus Knight y Witty Phantom tuvieron sus descripciones editadas para eliminar cualquier mención a la muerte. Querían un juego apto para todos, aunque el anime original fuera bastante más oscuro y tétrico en realidad, pero el cambio más famoso no fue por censura moral, sino por una guerra de marcas comerciales. Si miran sus cartas de hechizo más antiguas, verán que arriba a la derecha dice Magic Card con un icono verde. ¿Lo han notado alguna vez?
Es un detalle histórico fascinante. Resulta que los creadores de Magic: The Gathering, ya saben, Wizards of the Coast, no estaban muy contentos con esa terminología. Hubo conflictos legales y, en 2003, Konami tuvo que cambiar el término a Spell Card. Ese pequeño cambio de texto hoy ayuda a identificar las primeras ediciones. Ahora, permítanme contarles algo que les va a doler un poco si crecieron en Europa, como yo. En 2002, si comprabas una caja de El Lob en España, Francia o Italia, recibías un set incompleto. Literalmente le faltaban piezas fundamentales a la colección sin que nadie avisara. Las versiones europeas solo incluían 103 de las 126 cartas originales de la versión americana. Las otras 23 cartas las guardaron para el siguiente set, Magic Ruler. Imaginen la frustración de comprar sobres buscando una carta específica y que ni siquiera estuviera en la lista de impresión. Pero dejemos las quejas y hablemos de la verdadera estrella del show, la razón por la que estamos aquí. El dragón blanco de ojos azules de la primera edición de Lob. En el mundo de Yu-Gi-Oh!, esta carta es el equivalente al Charizard de Pokémon. Es el estándar de oro. Hace poco, una copia de este dragón calificada con un PSA 9 se vendió por casi $12,000. Y si hablamos de un PSA 10, es decir, una carta en estado de perfección absoluta, bueno, ahí ya entramos en el territorio de los precios de un coche deportivo de lujo. Es realmente fascinante ver cómo un pedazo de cartón que compramos por unos pocos euros hace 20 años se ha convertido en un activo financiero. Pero para muchos de nosotros, Robin incluido, el valor real no es el dinero, sino los recuerdos que evoca cada vez que la vemos. Por suerte, para los que no somos millonarios, Konami sabe cómo apelar a nuestra nostalgia de forma inteligente. En julio de 2023, relanzaron El Lob como una caja independiente para celebrar el 25 aniversario. Por fin podía sentir de nuevo la emoción de abrir esos sobres clásicos. Este relanzamiento incluyó las 126 cartas originales, usando el diseño moderno de la serie ONS, pero manteniendo el arte clásico. Fue una oportunidad increíble para que las nuevas generaciones entendieran por qué perdíamos la cabeza por este juego hace ya más de 2 décadas. Al final del día, Legend of Blue Eyes White Dragon no fue solo el primer set que llegó a nuestras manos. Fue el acto de fundación de toda una cultura de duelos que sigue vibrando hoy. Cada carta que barajas en un torneo actual tiene su origen genético ahí. Me pregunto constantemente, ¿alguno de ustedes aún conserva alguna carta de Lob en su viejo álbum? Quizás un mago oscuro un poco desgastado por tantas batallas en el patio del colegio. Si es así, por favor, guárdenla como un tesoro, porque es historia viva. Espero que hayan disfrutado este pequeño viaje al pasado conmigo. Recuerden que cada carta tiene una historia que contar, y la de Lob es, sin duda, la más legendaria de todas. Soy Robin, y nos vemos en el próximo duelo.